Hablemos ahora de podcast. Ya Miguel ahorita mencionó algo, pero hay una noticia muy importante esta semana y es que la plataforma de Google ha contratado a 3 jóvenes colombianos que tienen un proyecto llamado Un Periódico de Ayer. Él los ha contratado para hacer podcast. ¿Por qué ese nombre de Un Periódico de Ayer? Bueno, ustedes saben que en estos tiempos las cosas que son extraordinarias son las que venden. Entonces, estos jóvenes han querido reflejar que el podcast es un periódico de ayer, volviendo como al pasado, volviendo a lo que se hacía en principio. Es como tomar historias que ya ocurrieron, acontecimientos que ya pasaron, y lo van a refrescar y ponerlo en este contexto. Lo que quiere decir es tomar historias viejas. Entonces, en ese sentido, los podcasts que van a hacer estos jóvenes van a ser sobre historias de espionaje, de narcotráfico, de historias policíacas, asesinatos, cosas de esas que emocionan mucho a la gente, porque siempre hay un interés muy marcado de saber qué ocurrió con determinado personaje, de esos que hacen el mal, también de los que hacen el bien, pero que la gente sigue minuto a minuto. Ustedes saben que el podcast es una crónica narrada donde se van describiendo punto por punto todo lo que ha ocurrido, y entonces se va viendo todas esas cosas y deben ser descritas porque no hay imágenes. El podcast, como ustedes saben, es un audio donde usted tiene que retratar con palabras la escena. Usted tiene que ir dando emoción a las palabras. Hay que llevarlo a buen ritmo, énfasis, entonación. Por eso generalmente los podcasts los hacen los locutores. Pero tiene que ser un locutor con conciencia social, un periodista que conozca, ofrezca la información. Ahora en estos días está muy de moda los podcasts de productos de investigaciones. Se hace una investigación periodística que en vez de hacer una noticia escrita o de hacer un video, ustedes saben que las investigaciones son muy delicadas porque la gente no quiere mostrar la cara. Además, son cuestiones que se hacen en base a documentos que se fueron revisando, a hechos que ocurrieron. Entonces se hacen análisis y se llega a la conclusión de que ocurrió determinado problema y entonces se expone. Google, que es un gigante en la comunicación, ha aprovechado este recurso y hizo una convocatoria a un concurso donde asistieron más de 100 países de personas, periodistas, locutores, comunicadores y hasta empíricos, que vinieron haciendo propuestas de temas para elaborar podcasts. Entonces, como Google está día a día en la internet evaluando las preferencias de las audiencias, pues es el organismo más competente y que más facultad tiene para entender lo que está pasando y para saber cuál es la demanda de la gente, y por eso le está dando suma importancia a este trabajo del podcast. Fíjense esto, en la información que salió publicada en un periódico colombiano, El Espectador, explica lo siguiente. La propuesta colombiana, que se abrió paso entre miles de iniciativas de 100 países, consiste en una serie de capítulos que explorarán la manera en que noticias y escándalos del pasado, de ahí el nombre de Un Periódico de Ayer, tienen consecuencias para ciertos personajes en la actualidad. Son hechos históricos, pero que en la actualidad a todo el mundo le interesa. Siempre le interesa a las personas saber lo que ocurrió en el pasado, cómo ocurrió, para aprender, para que eso sea una lección de vida. Entonces, van a ser noticias narradas que incluirán segmentos de protagonistas y reconstruirán hechos. O sea, es como una escena, un teatro, una escenografía donde se va a mostrar la historia, pero de manera narrada, de manera comentada y con actores. En estos tiempos, las universidades están dando una carrera que se llama comunicación cinematográfica, porque el periodista de hoy tiene que prepararse para actuar.
para no solo hablar y escribir, sino para representar con su cuerpo, sus expresiones, sus palabras, sus gestos, ese mensaje que queremos transmitir. Y eso es lo que está pasando con el podcast de hoy y con el periodismo de estos tiempos. La próxima semana seguiremos con otros aspectos importantísimos del podcast. Y ahora vamos a cerrar nuestro programa en el día de hoy. Miguel, ¿qué te ha parecido todo lo que hemos expuesto? Muy bien. Mira, y algo más que podía faltar, y es que fíjate si las grandes plataformas digitales le están prestando mucha atención al podcast, que Spotify, que tú sabes que Spotify vende música. Bueno, Spotify está anunciando la inversión de entre 400 y 500 millones de dólares. ¿Tú sabes para qué? Para desarrollar podcasts que ya no solamente es música, sino noticiosos, culturales, deportivos, o sea, incluso ya adquirió 2 de las grandes productoras de podcasts del mundo, y hay un desarrollo extraordinario, o sea que tú has tenido también mucho acierto, Wendy, al ser una pionera de los podcasts aquí en la República Dominicana. Tiene más de un año produciendo todo eso. Así que nada, estas noticias y otras más, la próxima semana, entre periodistas, por este canal, GI Televisión, Canal 56 de Claro, así que no se los pierdan. Entre periodistas.